Bueno, hoy les presentaremos lo que son las soluciones termográficas para medición de temperatura de la marca Hippiton, las cuales tenemos una amplia gama. Vamos a dividir la presentación en, en 4 tópicos importantes que vamos a introducir lo que son las soluciones termográficas, lo que es todo lo que tiene que ver con cómo operan, en qué consisten las cámaras termográficas, las ventajas de estas. Vamos a mencionar las ventajas de las cámaras. Después vamos a hablar sobre la aplicación de estas sobre las mantenciones predictivas en plantas en distintos tipos. Y después mencionaremos el uso de cámaras termográficas para para prevención de incendios. Y bueno, después al final mencionaremos todo lo que son las líneas de productos termográficos con los que cuenta Hippiton. Bueno, como les mencionaba en la introducción, vamos a ver todo lo que es, introducir lo que es la termografía en sí, cómo funcionan las cámaras y las ventajas de estas. Bueno, ¿qué es una cámara termográfica? Básicamente, cuando tenemos cualquier objeto, los objetos emiten radiante energía calórica. Esto en base a que cualquier objeto que tenga desde el cero absoluto hacia arriba, podemos emitir una energía calórica, ¿ya? Esta energía, bueno, va de la mano que es radiación infrarroja y no bueno, el ojo humano no la puede detectar toda. Entonces, esto nos sirve para ver en espectros donde el ojo humano o cámaras convencionales no nos ayudan a ver, ¿ya? ¿Dónde las podemos utilizar? En sitios con oscuridad total, donde hay niebla, polución, donde los contrastes de luz son muy intensos, en condiciones climáticas que son adversas, tales como la lluvia, la nieve, la niebla, y también nos pueden entregar una muy buena performance, una buena operación a largas distancias, ¿ya? Como les mencionaba, todos los objetos que emiten que están por sobre el cero absoluto o 1 grado Kelvin emiten radiación térmica en el espectro infrarrojo, ¿ya? Básicamente porque la vibración de las moléculas genera una emisión de energía, y las cámaras termográficas detectan esta energía y la pueden transformar en una imagen visible, ¿ya? Bueno, esto va de la mano que el espectro de la luz va desde conlleva el ultravioleta, microondas y varios espectros más que podemos ir tomando para poder hacer la visibilidad. Cuando tenemos un objeto que está emitiendo energía, los objetos que tienen mayor temperatura, emiten luz visible, ¿ya? A objetos que están emitiendo menor energía, no están emitiendo luz visible, pero sí están emitiendo energía infrarroja, ¿ya? Que esto lo podemos ver en este ejemplo, donde podemos ver una hornilla que está a alrededor de 130 grados Celsius y otra que está igual a 37, pero no puede emitir energía calórica, ¿ya? La termografía, ¿qué es la termografía? Básicamente como ves, es una imagen de calor que toma la energía calórica de un cuerpo y lo transforma en una imagen donde se pueden observar los distintos niveles de calor que está emitiendo el cuerpo en un cuerpo, ya sea una estructura o un paisaje, para poder observar las distintas formas que puede tener como podemos observar en la imagen. Alrededor de esta tenemos
tenemos, bueno, esta es una interpretación de que en los colores más brillantes, más rojos, son los que están emitiendo más energía, y los que son energía más fría son los que están con colores más oscuros. ¿Ya? ¿Cómo funciona una cámara termográfica? Básicamente tenemos un lente de germanio, el cual hace un filtro en un rango de... Hace un filtro de energía de la luz visible, y solo permite la radiación infrarroja entre un rango de 8 a 14 micrones. Entonces podemos obtener solamente la energía calórica, y esto lo podemos vertir sobre un sensor, una matriz, que bueno, hoy en día la mayoría son sensores no refrigerados, los cuales podemos tener matrices de 160 por 120, 384 por 288, y los más grandes de 640 por 512. ¿Ya? Y esto lo podemos transformar en una imagen de esta densidad de píxeles, los cuales nos pueden servir para poder observar distintos fenómenos o distintas zonas en las que estamos realizando alguna inspección o trabajo. ¿Ya? ¿Qué ventajas tenemos con las imágenes termográficas? Que en estas nos entregan mayor información en ciertas condiciones lumínicas que por ejemplo, una cámara convencional. Ya, como podemos ver en esta imagen, que es la misma imagen, en el lado izquierdo tenemos contraste y mucha oscuridad alrededor de la luz. Pero si podemos observar acá, en el fondo, estamos viendo que a lo lejos hay una persona que se está moviendo, lo cual no podemos observar en la otra imagen, ¿ya? Lo cual nos entrega una mayor precisión al momento de hacer detecciones con estas mismas cámaras. ¿Qué otra condición que nos apoya? En condiciones extremas de luz, ya sea, bueno, en este caso que tenemos una condición de contraluz muy fuerte, que no podemos observar que al costado del vehículo hay una persona, ¿ya? Lo cual nos ayuda a distinguir y eliminamos el conflicto respecto a la iluminación en las imágenes, en las escenas, ¿ya? En este caso también podemos observar cómo en condiciones, voy a bajar el audio un poco. Podemos observar que en condiciones complejas de clima, por ejemplo, en polución extrema, en tormentas de arena, en neblina, podemos observar que la imagen termográfica nos entrega mayor información de lo que podríamos estar observando con una imagen en espectro visible o una cámara óptica. ¿Ya? Acá podemos ver que cuando está en una lluvia torrencial, con mucha lluvia, aún así podemos mantener imagen de los vehículos en las distintas áreas. Y como podemos ver acá abajo, cuando empieza a salir humo, aún mantenemos la visión en la zona en el espectro visible, a diferencia de que en el espectro visible queda totalmente a ciegas, y en termografía aún tenemos imagen y podemos seguir viendo a las personas en el salón. ¿Ya? ¿Qué otra ventaja nos entregan las cámaras de termografía? Nos pueden ayudar para la observación a grandes distancias, como en este caso estamos viendo en muy mala calidad una persona que está en el fondo, en una línea una línea de traspaso, y podemos observar que solamente vemos una, y si nos vamos al espectro termográfico, podemos ver que acá hay 3 personas, y de hecho hay una que ya había traspasado la línea virtual que habíamos generado en la escena. ¿Ya? ¿Qué otra ventaja tenemos del uso de las cámaras termográficas respecto a
óptica. Por ejemplo, en esta escena podemos observar que en una cámara en espectro visible con IR, asistida por iluminación infrarroja, no se puede ver toda la imagen, y cuando las personas están saliendo de la zona donde cubre la iluminación infrarroja, ya estas no se ven. Como podemos ver acá, se aleja un poco del foco de la luz y perdemos mucha apreciación, mucha precisión en la vista. En cambio, con una cámara termográfica, durante todo el tiempo podemos seguir observando la temperatura de esta persona y podemos tener una mejor visibilidad en estas condiciones que son más extremas de vista. De igual forma, en condiciones igual extremas, donde la visión IR genera una pequeña distorsión sobre la imagen, en la cámara termográfica podemos observar hasta detalles como que las personas llevan un objeto en la mano, lo cual nos facilita mucho la observación y vigilar en las zonas complejas donde podemos ver a grandes distancias. Bueno, las cámaras termográficas, ¿qué garantías tenemos y ventajas? ¿Y cuáles son los usos de estas? Bueno, básicamente podemos tener distintos usos, entre ellos podemos encontrar defensa perimetral, medición de temperatura, detección de fuentes de fuego y la observación. ¿Ya? Para la detección perimetral tenemos una serie de cámaras que que nos apoya con algoritmos de inteligencia artificial, con los cuales a través de los VCA, de las analíticas que nos entregan las cámaras, podemos, por ejemplo, tener líneas de intrusión, zonas de intrusión, las cuales a lo largo de un perímetro, en un contorno de un área, de una zona determinada, desde cortas distancias hasta muy extensas distancias, podemos generar estos perímetros y la cámara nos indicará cuando una persona está traspasando estos perímetros y nos alertará a nuestro centro de control o a las zonas donde nos podamos apoyar y generar avisos sobre esta. ¿Ya? Para la medición de temperatura tenemos cámaras como son las de la serie T, cámaras cubo, en las cuales nos apoya en los procesos productivos en las distintas áreas, ya sea minería, eléctrica, producción de materias primas, en las cuales nos podemos apoyar para tener además de una visión de la zona y del mismo proceso, por ejemplo, en cadenas, manteniendo tener una evidencia respecto a que en un proceso de la producción de un alimento se mantuvo la cadena de calor, de frío en realidad, y podemos observar a través de las cámaras todo el proceso. Además, por ejemplo, como lo que podemos ver acá en la imagen, en una conexión eléctrica, en un tablero eléctrico, podemos observar el estado de este y si que se está elevando la temperatura o si el tablero está operando en una temperatura acorde al diseño que se realizó. ¿Ya? Para la detección de fuego, las cámaras nos entregan un algoritmo en los cuales podemos generar una vista en la zona y un patrullaje para la detección de fuego, dependiendo del tipo de cámara y de lente, desde unas llamas que pueden ser de 1 metro por 1 metro, y a partir de eso generar una alerta y dar un aviso a una sala de control y tomar acciones sobre lo que esté pasando en la zona. Y para la observación ya son cámaras un poco más recreativas que podemos tener monóculos termográficos o binoculares, los cuales son para observación en áreas ya en la naturaleza o en condiciones outdoor. ¿Ya? Otras ventajas que tenemos, sensores de hasta 640 por 512 píxeles. Hoy en día ya estamos en cámaras ya con sensores refrigerados que podemos llegar hasta los 1080 en resolución, lo que es la sensibilidad con una muy alta sensibilidad para lograr una muy buena resolución y tener un IFOC
de muy buena calidad dentro de las zonas que estamos marcando el perímetro, la zona que estamos viendo de la imagen, ¿ya? Las cámaras también nos entregan 25 cuadros por segundo en su mayor resolución, y para las cámaras de la serie T podemos contar con una precisión de más o menos 2 grados, o el 2% de esta, que nos entrega una muy buena precisión para llevar, históricos, por ejemplo, de procesos productivos. ¿Ya? Bueno, y al ser Vitru una empresa que tenemos presencia a nivel mundial, las cámaras cuentan con varios idiomas, lo cual nos ayuda, facilita la operación y a la configuración de estas. ¿Ya? Bueno, ¿qué podemos decir? Hikvision, una de las marcas con mayor presencia en el mundo, que año a año el 9% de todos los ingresos que tiene los dedica alrededor del 9% los dedica a I+D, lo cual nos ayuda a ir mejorando continuamente todos nuestros productos para las distintas áreas y el enfoque que vamos teniendo, en este caso, los productos termográficos, también las cámaras, dependiendo de la serie, con garantías de 3 años, y para los ciertos sensores con garantías de hasta 10 años para el sensor de la cámara. Ya. Un repaso rápido, lo veremos más adelante, de los distintos tipos de cámaras que nosotros estamos ofreciendo, desde cámaras ya específicas para ciertos procesos que, por ejemplo, pueden ser utilizadas para control automático, cámaras cubo, las cuales vienen son magnéticas para adosarlas, por ejemplo, al interior de los gabinetes eléctricos, de los subguiar, sistemas de posicionamiento mini PTZ, con lentes en doble espectro, tanto en termográfico como en espectro visible, cámaras bullet, ya sea cámaras bullet solamente termográficas o cámaras bullet con biespectro, cámaras PTZ tipo domo, con de igual forma cámaras que pueden ser con lente termográfico solamente, o cámaras que pueden ser con biespectro, ¿ya? Y sistemas de posicionamiento con lentes de mayor alcance que van desde los 25 milímetros hasta los 50 milímetros, quienes pueden servir para detección a grandes distancias. ¿Ya? Bueno, la aplicación de las cámaras se puede ver en distintos escenarios, y pueden ser en los distintos tipos productivos. Hoy día vamos a mencionar algunos de los cuales podemos aplicar la termografía hoy en día. Y en este caso vamos a ver algunos escenarios que son los que estamos trabajando acá a nivel local. ¿Ya? En el escenario eléctrico podemos utilizar las cámaras en gran parte del proceso eléctrico, desde lo que es la generación, la transmisión en las subestaciones o en la distribución eléctrica, ya sea en plantas de energía renovable, o como pueden ser las plantas de energía solar, eólica, gas y carbón. Ya en la transmisión también podemos ayudar a la detección de temperatura dentro de las líneas de transmisión, buscar incendios en las zonas donde están en las zonas de servidumbre dentro de las mismas líneas de transmisión. En las subestaciones podemos apoyar en validar el estado y la temperatura de los activos, tales como transformadores, los breakers, para tener tanto como históricos de temperatura y apoyar a minimizar las mantenciones correctivas, y también en las líneas de transmisión en los distintos sitios. ¿Ya? Como ejemplo podemos tener lo que hemos mencionado anteriormente, dentro de un gabinete, las condiciones de diseño de este, a partir del tipo de cable y los conectores que se usan, están los parámetros de temperatura, los cuales nos pueden entregar la vida útil
del mismo tablero o del elemento que estamos monitoreando. En este caso estamos viendo que dentro de un tablero eléctrico podemos estar monitoreando distintos puntos con una cámara termográfica tipo cubo, y la cual nos puede entregar una imagen de la temperatura de los distintos puntos monitoreados. ¿Ya? Dentro de las mismas analíticas que más adelante podemos tener, estas cámaras podemos tener para hacer un monitoreo desde un punto específico, como lo podemos ver acá, de áreas específicas, que nos va a entregar la mayor y la menor temperatura en esta área, y también tenemos la opción de una línea, ¿ya? Dependiendo de los modelos, la cantidad de mediciones que podemos tomar dentro de la misma, desde la misma imagen, ¿ya? Para otro escenario, como puede ser la industria petrolera o de transporte de gas, podemos hacer medición de temperatura sobre estanques, sobre los generadores o las líneas de transmisión de gas o de vapor, energía, y en refinería, por ejemplo, hacer la detección sobre las antorchas, que éstas permanezcan encendidas, y si por X razón estas se apagan, poder dar un aviso inmediato para que puedan tomar acción, y lo cual, si se apaga la antorcha, puede generar el envío de gas al medio ambiente y generar tanto contaminación como un riesgo de altísimos de incidentes. ¿No? La solución propuesta viene por los tipos de cámaras mencionados, por las que pueden ser tipo bullet, sistemas de posicionamiento PTZ, cámaras domo o cámaras de corto alcance, como son las cámaras cubo, o a su vez cámaras termográficas manuales, las cuales podemos integrar a la plataforma, con NVR, los cuales de la serie I en adelante podemos integrarlas con todas sus alarmas, los cuales nos facilitan tener la grabación y una evidencia para posteriormente manejar esta información. Y todo esto comandado por nuestra plataforma, que es Central, con la cual podemos configurar alarmas de temperatura, notificaciones y, por ejemplo, a los operadores enviar un pop-up cada vez que se esté sobrepasando un límite de temperatura preestablecido como una prealarma, o también podemos estar dando una alerta cuando ya se está tomando una condición más compleja de la temperatura. De igual forma, podemos ir combinando todas estas tecnologías con otras tecnologías nuestras que podrían ser lo que son IP speaker, si es que la cámara detecta una condición anómala, podemos dar un aviso a través de los mismos IP speaker para que los operadores, a través del operador o de una grabación, que den un aviso de revisión sobre el activo que se está monitoreando. ¿Ya? De igual forma, la información que estamos recabando sobre la plataforma la podemos exportar ya sea desde el endpoint, desde las mismas cámaras, hacia una plataforma de tercero, un BI u otro sistema de data, o desde el mismo Heat Central poder exportar la información de los históricos de temperatura para poder analizarla y hacer predicciones a partir de los comportamientos de los activos con esta información. Acá podemos ver un caso de éxito en el cual se hace monitoreo en una subestación con distintos puntos dentro de esta, con seteo de prealarmas para que el operador le llegue un aviso cuando se está generando cuando primero se está llegando a una temperatura determinada, que en este caso podemos observar los 60 grados, o ya en casos más definitivos, cuando ya la temperatura pasa, fijamos una temperatura de alarma a los 100 grados, lo cual nos da un aviso y podemos ya dar un aviso de tal vez hacer un shutdown del activo que se está operando. De igual forma podemos ver que la plataforma cuenta con un dashboard en el cual podemos dar la información
una alerta indicando el punto donde se está generando esta alerta, y también nos puede enviar la plataforma un Snapchat o un pantallazo de la condición que se está observando en el sitio, ¿ya? Y también la temperatura que se está viendo en tiempo, bueno, en la imagen, y lo que gatilló la alerta, y también generó una descripción de esta. A través de la misma plataforma de Higgs Central podemos generar dashboards de los cuales podemos hacer monitoreo y seguimiento de la temperatura en tiempo real de los distintos sitios. Ya, como podemos ver en el gráfico, cómo nos indica la temperatura del histórico de la medición de los distintos puntos que estamos observando. Por ejemplo, si tenemos una cámara PTZ, podemos hacer un preset en distintos sitios, instalamos una cámara con distintos presets y podemos ir tomando distintos puntos de temperatura que pueden indicar distintos activos, ya sea un transformador, un breaker u otro elemento, una caldera dentro del sitio, para poder ir llevando un histórico de estos mismos elementos y poder tener información adicional con la cual podemos generar mejores planes de mantención. Normalmente, en estos casos, en muchas industrias, lo que se hace es ir a tomar cada cierto tiempo con una cámara termográfica manual la temperatura en los sitios, lo cual genera distintos problemas de logística, hacer el transporte para que la persona llegue al sitio, los accesos, y además lo que siempre nos genera un riesgo hacia las personas en estar cerca de las condiciones de los elementos. Con esta tecnología nosotros podemos, con cámaras, por ejemplo, tipo bullet, cámara PTZ, las cuales podemos instalar en los sitios y hacer un monitoreo 24/7 de los activos para poder tener una mejor información y poder tomar decisiones con mejor data, ¿ya? Acá tenemos otro caso de éxito, muy rápido, en el cual podemos observar cómo hacemos mediciones de temperatura en los mismos aisladores de la subestación y ver cómo podemos, los puntos que se están tomando en un transformador en un sitio determinado, y con esto ir haciendo el monitoreo tanto con el espectro visible como en el espectro termográfico, ¿ya? En este caso también podemos presentar lo que es para mantenciones dentro de la industria, en una compañía dentro de Chile, en la cual se está haciendo pruebas con cámaras tipo cubo para hacer la detección de temperatura en las líneas de transmisión, en las correas de transporte de material, en las cuales se lleva el material, y en los polines, por el movimiento, la fricción que llevan, además de la solución, toda la suciedad y polución que van acumulando, estos van generando temperatura, los cuales se pueden ir monitoreando a través de la misma cámara, dando una alerta en esta zona cuando se acercan a temperaturas críticas, lo cual nos puede ayudar a prevenir tener una parada de planta imprevista, lo cual se nos transforma en una detención prolongada para evitar este tipo de escenario. En otro caso, que lo tenemos acá, que estamos utilizando este tipo de cámara en la industria, es para la detección, bueno, de desvío de las mismas correas a través de cámaras que se instalan en la parte superior de estas, ¿ya? Acá también podemos ver otro caso de éxito, en el cual en la industria del cobre, en una planta de lixiviación, estamos haciendo el monitoreo de temperatura para las zonas de cosecha de los cátodos, y podemos observar la temperatura, ¿ya? Es que es un elemento súper importante en este tipo de industria y en este mismo proceso productivo. Ya acá una cámara PTZ tipo domo instalada
en el costado por donde va la grúa puente, y podemos observar todas las zonas de cosecha y ver los rangos de temperatura que estas pueden tener. Ya. Para la prevención de incendios tenemos distintas líneas de productos enfocados a los distintos tipos que se pueden ir viendo dentro de la industria. ¿Ya? Acá podemos ver tres escenarios un poco más acotados, lo que son en bodega para warehouse, bodegas de almacenamiento de sustancias peligrosas, y también en el uso de cámaras termográficas que serían para la prevención de incendios forestales. ¿Ya? Para las bodegas, normalmente contamos, bueno, en bodegas o en warehouse, normalmente se hace almacenamiento de distintos tipos de productos y materiales, ¿ya? Desde materiales, desde papel, algodón, almacenamiento de baterías, y también almacenamiento de elementos complejos, como pueden ser productos químicos que sean inflamables, productos químicos que puedan ser volátiles, o otro tipo de elementos que se vuelven de difícil manejo si es que hay distintas condiciones en estas. Estas condiciones dentro de la bodega pueden ser desde un acopio deficiente, mala organización de las zonas de riesgo, y por la otra parte están las conductas de las personas, en las cuales podemos observar que, por ejemplo, fumar en zonas que no corresponden, o tener instalaciones eléctricas precarias, las cuales pueden producir un cortocircuito y por ello generar un incendio dentro de esta instalación. Para esto contamos con nuestra serie HIT Pro de cámara, las cuales a la vez van combinadas con equipos NVR y a través de HIT Central, que podemos ir combinando estas tecnologías para poder generar las distintas alertas que podemos ver dentro de una bodega determinada. Como podemos ver acá, un caso de éxito fuera de Chile, que se hizo la instalación en una bodega donde el trabajo con madera, presencia de polución, polvo y compuestos orgánicos, productos volátiles de almacenamiento, por el mismo tipo de producción que tiene este warehouse, esta bodega, generan un ambiente de alto riesgo, ¿ya? Una forma de prevenir y mejorar las condiciones de trabajo dentro de este sitio es con la instalación de cámaras, las cuales se puede revisar las distintas zonas en busca de posibles elementos de ignición o que generen calor, lo cual puede generar algún conflicto, algún incendio, una llama, lo cual puede generar una explosión o que se inflamen los restos productos. Y todo esto se puede observar desde la estación del operador, donde este puede ver tanto el espectro visible de las cámaras, que nos ayuda a la seguridad del sitio, y por otra parte la termografía, que nos ayuda a detectar posibles incendios en esta zona. Por otra parte, en los escenarios de incendios forestales, que en Chile en el último tiempo han sido bastante complejos, con un notorio aumento en los últimos años, las cámaras termográficas nos pueden apoyar a la prevención de estos a través de la detección de fuego, con un monitoreo de 24/7 en zonas muy extensas, lo cual nos ayuda a que para la detección al momento de detección de incendios se puedan tomar acciones tempranas para la prevención de esto, ya sea en zonas eriazas, como en bosques, donde pasan líneas de transmisión eléctrica, por ejemplo, o en plantaciones críticas de bosque, donde podemos observar la distinta.
Ya, tenemos una pregunta. Distancias podemos, bueno, más adelante vamos a ver distancias más precisas, pero tenemos cámaras que podemos detectar incendios hasta 1 kilómetro, dependiendo de los modelos. Como mencionaba, esto va de la mano de las analíticas que pueda contar cada cámara. ¿Ya? Eh, bueno, aprovechando la pregunta, las cámaras tenemos, como mencioné anteriormente, tenemos cámaras como las tipo cubo, con lentes cortos y que tienen un ángulo de visión muy amplio, y cámaras que son con lente largo, que van desde cámaras de 3 milímetros hasta cámaras, por ejemplo, de 100 milímetros, que pueden ser utilizadas eh, para protección perimetral o para detección de incendios, como pueden ser cámaras tipo domo para patrullaje, las cuales vamos a revisar con más detalle un poco más adelante. Entonces, para la aplicación de detección de incendios, podemos ver en distintos escenarios. Por ejemplo, en este caso tenemos escenarios de plantas de reciclaje, lo que serían vertederos o otros sitios donde la acumulación de gas metano pueda producir un riesgo alto de incendio, o en este caso en un bosque donde la vegetación tenemos. Ya, bueno, en el chat preguntan respecto a las cámaras termográficas en subestaciones eléctricas, ¿cómo funciona con el monitoreo cuando pasan masas de aire frío en condiciones de clima adverso? Ya, las cámaras en general, la detección las hacen a partir de cuerpos que emiten radiación infrarroja, ¿ya? O sea, cuando un cuerpo está generando energía térmica, la cámara hace la detección, ¿ya? Las partículas que pueden ser de una masa de aire caliente, las cámaras no la detectan. Entonces, sí podemos detectar algo sólido, que podría ser un transformador, y no la afecta. De igual forma, lo que puede ser la neblina en casos complejos o lluvias muy intensas, al ser partículas pequeñas, ya que las cámaras tienen un nivel de resolución ad hoc, que como había mencionado antes, que la resolución que genera un IFOC. Las cámaras, las cámaras en espectro visible, cuando hablamos de FOC, es el campo de vista que tienen, y para las cámaras termográficas son el IFOC. ¿Qué nos dice esto? Es la densidad de píxeles que vamos a tener o la resolución mínima que vamos a tener dentro de un área determinada que estamos observando. ¿Ya? Las cámaras termográficas tienen una resolución bueno, podemos hablar de, como había mencionado, de un sensor, por ejemplo, el más pequeño de 160 por 120, el cual al tener una condición climática como lluvia o niebla, no la va a observar. ¿Ya? Entonces, para la visión de la cámara, estos elementos no la va a afectar. Pero sí, ya, si hay un objeto grande al frente de la cámara, sí lo va a observar por el nivel de resolución que tiene esta. ¿Ya? ¿Cuáles son las...? eh, bueno, nos preguntan, ¿cuál es la experiencia que tenemos con cámaras sumergibles en aceite? Ya, mira, en la mayoría de las cámaras termográficas, bueno, las que son de exterior, tienen nivel de protección IP67, lo cual son cámaras sumergibles en agua. Eh, Tendríamos que, mira, déjame revisar esa consulta, ya que la mayoría de las cámaras no son sumergibles, las cámaras termográficas. Sí tenemos cámaras que son sumergibles, son para agua, pero no tendríamos experiencia para cámaras en otros elementos como lo que sería aceite.
déjame revisar esa pregunta y te respondemos posteriormente. ¿Ok? Bueno, si van teniendo consultas, las pueden ir colocando en el chat para que a medida que vamos avanzando les contestamos. Ya, como les mencionaba, para los insectos forestales tenemos sistemas de posicionamiento, los cuales pueden tener doble lente y podemos tener un largo alcance para poder, con los distintos los distintos tipos de lentes que podemos tener en las cámaras, poder ir observando y haciendo detecciones a largas distancias. ¿Ya? Y básicamente tenemos una topología donde podemos tener la cámara enlazada a través de enlaces punto a punto, transmisiones wireless, hacia la sala de control para tener un histórico, grabaciones sobre NVR, y también las cámaras nos entregan a través de HIG Central, donde tenemos integrado el GISMAP, que son los mapas vectoriales de Google, donde podemos estar observando en tiempo real los sitios y nos entrega alertas inmediatas de dónde se está generando el incendio, ¿ya? Entonces, a partir de esta información, la cámara nos entrega, bueno, tenemos que posicionar la cámara en el mapa y a partir de eso podemos indicar hacia dónde se está generando el incendio. Y a partir de ello ir tomando acciones y correctivas en este caso sobre ya lo que esté aconteciendo. ¿Ya? Básicamente la estructura es similar a lo que hemos mencionado: cámaras de posicionamiento con lentes de largo alcance, comunicadas hacia un sitio central, donde podemos almacenar la información sobre NVR de distintos tipos, los equipos sí de la serie I hacia arriba, como pueden ser los 77 7708, por ejemplo, I2, por ejemplo, que nos pueden ayudar a integrar cámaras termográficas. La plataforma HIG Central también cuenta con los distintos módulos, tanto módulos para enviar alertas, y también los módulos de termografía que nos ayudan a tener medición de temperatura. Acá tenemos otra pregunta. A ver, nos preguntan respecto a la emisibilidad. Cuando tenemos metales pulidos, se requiere colocar cintas negras y o revisar otras cosas para corregir la medición, por ejemplo. Sí, básicamente cuando hay objetos respecto a la emisibilidad hay que verlo en campo y revisarlo caso a caso, ¿ya? Para poder tener una mejor detección, lo cual se tienen que hacer pruebas de campo. Por ejemplo, si al momento de instalar la cámara y hacer la configuración de esta, en la misma configuración de las reglas de detección de alerta, podemos observar el tipo de... una configuración de la distancia que vamos a estar tomando el objeto, o vamos a tener otros elementos, ¿ya? Siempre es recomendable que la configuración, tanto se hace en laboratorio y después cuando se hace la instalación en terreno, se haga un tuning fino de lo que vamos a estar observando, para poder tener un mejor desempeño del equipo y de la plataforma dentro de las condiciones específicas donde se va a utilizar, ¿ya? No sé si me expliqué la consulta, ¿ya? Cámaras en espectro ultravioleta no contamos en este instante, pero de igual forma voy a validar con HQ si es que hay algo en el roadmap para futuro. ¿Ya?
Ya. Como les mencionaba, la solución para detección, bueno, en general la solución es básicamente cámaras que se conectan hacia un NVR para hacer el storage y hacia la plataforma HIG Central donde podemos hacer el storage de esta. Ya, sí, tenemos drones en los cuales sí se les pueden adosar cámaras termográficas y, bueno, vienen en distintos sabores que pueden ser cámaras termográficas o cámaras en espectro visible. Específicamente en esta presentación no toco ese tópico, pero sí podemos enviarte información si no, Cristian, si nos dejas tu correo y podemos enviarte la información disponible respecto a este tipo de tecnología. ¿Ya? Bueno, seguimos con el tema. Bueno, y acá para la localización de incendios sobre las plataformas, sobre HIG Central, podemos observar cómo se hace la detección y la configuración de esto, que la cámara se hace el movimiento, el paneo, y a través de cómo detecta la fuente de calor, la cámara emite la alerta y nos indica y hace el movimiento, bueno, indica y genera la gatilla, la alerta hacia dónde está el incidente, ¿ya? Y podemos ver el movimiento de la cámara para poder ver en los distintos casos. ¿Ya? Bueno, ahí como se está haciendo la prueba en interiores, podemos observar de cómo se hace el proceso de tuning y buscar una fuente de emisión de calor para que la cámara pueda dar la alerta y nos indique en el plano, en tiempo real, del, de la alerta que está ocurriendo. Sí, ahí podemos entregar información respecto a, bueno, nos preguntan por cámaras, eh, cámaras y drones. Vamos a ver la información que podemos entregar y si nos dejan su correo, podemos enviar la información a futuro. Ese creo. Ya, como elementos diferenciadores, bueno, uno de los principales elementos diferenciadores que Hitvision cuenta dentro de las mismas cámaras son que uno son los algoritmos, ya que Hitvision invierte mucho en desarrollar algoritmos con muy alta precisión en toda su gama de productos, ya desde lo que podría ser una detección de rostro, detección de patente, con tasas muy altas de asertividad, equipos muy robustos para distintas condiciones en los que se puede utilizar. Hoy en día nosotros estamos trabajando tanto en procesos mineros, con las condiciones adversas que tenemos hoy en día, y también bueno, dependiendo de los modelos, el tipo de sensor que tenemos y los distintos milimetrajes. ¿Ya? Los tiempos de adjudicación, bueno, los tiempos de entrega, los tiempos de entrega y todos estamos trabajando para tener stock local con los distribuidores para ir revisando cuáles son los mayores, los elementos que están, los equipos que tienen mayor salida y así poder tener un stock local con nuestros 3 distribuidores para que al momento de la adjudicación los plazos de entrega sean lo más acotados posible.
Bueno, lo que estamos mencionando, lo que son las cámaras en incendio y cómo va, cómo es la detección y podemos ver la localización del incendio a través de la plataforma Heat Center, a través del GISMAP de las distintas condiciones. De igual forma, bueno, la plataforma Heat Center cuenta con su dashboard, bueno, de sus dashboard de alarmas, los cuales podemos ir viendo los históricos de los distintos eventos que ocurran, ya sea para una medición de temperatura, los prealertas y las alertas que genera la cámara de temperatura, a su vez para las cámaras perimetrales, cuando ocurrieron los cruces de línea, los ingresos a zonas prohibidas, para que el operador vaya viendo las distintas condiciones en las cuales está trabajando. De igual forma, cuenta con los distintos niveles de escalamiento de la plataforma, en los cuales si es que el operador en tiempo real no hace un acknowledge, no hace un conocido del evento que está ocurriendo, el mismo evento se puede ir apareciéndole hasta que lo haga como un conocido, o si no, después de cierto tiempo, este evento se puede escalar a otra persona y hacer un flujo de escalamiento para que se tome una acción a partir del evento que generó la cámara termográfica. ¿Ya? Bueno, y a la vez las cámaras y la plataforma cuentan con la capacidad de enviar una notificación a través de correo, por ejemplo, con las cuales se adjunta una fotografía del incidente, del evento, tanto en el espectro óptico como en el espectro termográfico, y esto podemos recibirlo a una cadena de correo con la información y poder tomar acciones para lo que está ocurriendo. ¿Tenemos más preguntas? Bueno, lo que es la adquisición de... Bueno, nosotros en Chile contamos, bueno, en realidad la consulta, nos consultan desde el punto de vista de partners, separan a los integradores de los distribuidores o solo los canales, las compras a través de los distribuidores, o es el mismo representante local. A ver, nosotros acá, la figura que nosotros tenemos acá en Chile, nosotros vendemos a través de 3 distribuidores, los cuales le venden a nuestros partners, los integradores, los cuales le venden al cliente final. ¿Ya? A través de ellos, dependiendo el feeling o la interacción que tengan, un partner, un integrador puede ir a cualquiera de estos 3 distribuidores y poder hacer la adquisición de los productos directamente para vender el proyecto a un cliente final. No sé, ¿me explico? ¿Me explico bien? Bueno, ahora vamos a hacer una revisión de los distintos líneas de productos que contamos en HitVision para lo que tenemos hoy en día, para las distintas soluciones y lo que, bueno, un vistazo de lo que viene. Dentro de la familia termográfica tenemos equipos para la serie de seguridad, equipos termográficos que estos son de mayor precisión, y bueno, los equipos, como nos mencionamos al inicio, que son equipos outdoor, bueno, equipos como monóculos, binoculares, que ya son equipos más específicos para cierto, como trekking, elementos así, o tipos más outdoor. ¿Ya? Ahora vamos a mencionar productos que son más de estas dos áreas, los cuales podemos contar con distintos softwares para distintos proyectos o distintos tipos de implementaciones que puedan tener para los distintos clientes. ¿Ya? Bueno, la familia HitPro, nuestra
son los equipos para distintos, tanto perimetral o detección de incendios de mediano, de bajo mediano alcance, los cuales con un precio muy competitivo en distintos tipos, que podemos encontrar cámaras con lentes de 160 por 120 hasta 250 por 192, con distintos tipos, con lentes que podemos encontrar cámaras desde lentes desde 2 milímetros hasta 6 milímetros, con las cuales podemos hacer detecciones, por ejemplo, cruce de línea o intrusión, hasta 50 metros, y cámaras, bueno, dependiendo del modelo, con sensores ya un poco más grandes, que van también desde los 2 milímetros hasta los 10 milímetros, dependiendo del modelo de la cámara, para detecciones de hasta 77 metros de persona. ¿Ya? Esto quiere decir que a 77 metros podemos estar detectando una estructura humanoide de 1,80 m. ¿Ya? Y los distintos tipos de cámaras, que bueno, las cámaras desde cámaras IP67 con algunas, dependiendo del modelo, protección ICA, y de los distintos tipos que podemos encontrar, ya sea cámara tipo Turren, cámara bueno, tipo Domo de este tipo, cámaras Bullet con uno o dos sensores, que puede ser cámaras en espectro visible, y cámaras, en realidad cámaras con un solo lente en espectro termográfico, o cámaras de biespectro con lente óptico y termográfico. De igual forma, las cámaras tipo PTZ tipo Domo, las cuales podemos encontrar en los distintos sabores de lo que tenemos. ¿Ya? Bueno, y para la medición de temperatura, los modelos que podemos observar acá, con T, ¿qué significa la T en estos casos? Que las cámaras tienen un nivel de precisión de más o menos 3 grados, son más precisas, las cuales podemos utilizar para la medición de temperatura para procesos productivos en distintas áreas, con lentes que van desde 2 milímetros hasta 10 milímetros, lo cual no podemos utilizar en áreas para la detección de temperatura hasta 50 metros, por ejemplo, y elementos de detección de temperatura para cielo, elementos ya más específicos que se está en esta línea de HIPRO. ¿Ya? Y las cámaras HIPRO también se recomiendan para uso en escenarios tales como warehouse, por ejemplo, protección perimetral en zona de perímetro con los distintos tipos de BCA, y también el interior de los warehouse para la detección de fuego, de incendio y de los distintos eventos que puedan ocurrir relacionados con la temperatura. ¿Ya? Bueno, como les mencionaba, cámaras vía espectro y todo el abanico de soluciones que tenemos. ¿Ya? Ya. Dentro del abanico de las soluciones, cámaras termales de seguridad, tenemos cámaras con distancias de hasta 250 metros, dependiendo del tipo de lente que tengamos. Cámaras con sensores de 384 por 288, hasta lentes, hasta sensores de 60 por 640 por 512 megapíxeles, ¿ya? Cámaras que pueden ser lentes simples, como son los modelos 2138 o 21X, que puede ser 37 o 67, dependiendo del, que son biespectro, y lo que depende de la X es el tamaño del sensor, que puede ser cualquiera de estos dos mencionados. ¿Ya? Y como les mencioné, cámaras que pueden ir hasta 250 metros de alcance. ¿Ya? Para
proyectos que se requieren soluciones de rango largo, cámaras que van con lentes desde 50, 75, 100 milímetros, cámaras fijas, o sistemas de tracking con cámaras que cuentan con cámara PTZ y la cámara termográfica. Cuando la cámara termográfica hace detección de un elemento, bueno, de una persona o un elemento en el área, la cámara de posicionamiento se dirige hacia el elemento, hacia la zona donde se está realizando la detección. Ya que son los sistemas de linkage tracking. ¿Ya? Y bueno, los tipos de los modelos que son de la serie 2367. Bueno, ahí hay que ir revisando cuáles son los modelos nuevos que van llegando. Ya, y para largas distancias, lo que nos habían consultado anteriormente, cámaras que van con lentes hasta 100 milímetros para sistemas de posicionamiento, con los nuevos modelos que son ya con sensores enfriados, que podemos tener resoluciones de hasta 1080 por 1024, que podemos alcanzar distancias de hasta 10 kilómetros. Bueno, y los que son en cámaras bullet, podemos contar con los nuevos modelos que están reemplazando, que son los modelos 2138 y 2637, dependiendo del tipo de lente que estas ocupan, ya sea bueno, lente en espectro termográfico y cámaras biespectrum en óptico y termográfico. De igual forma, cámaras terminadas en QI, que son cámaras anticorrosivas, las cuales están IP67, para las distintas condiciones ambientales que se puedan instalar o en zonas extremas donde se puedan instalar. ¿Ya? Bueno, con modelos con una sensibilidad menor a 35 milikelvin, en operaciones como se describen ahí, y con distintos tipos de lentes que van desde los 4 milímetros hasta los 25 milímetros. En esta serie de productos, que son los 2138, los 2637, tenemos que tener la salvedad que es un sensor un poco más grande que bueno, es un sensor que se diferencia, y con cámaras, por ejemplo, la de 35 milímetros, de 25 milímetros, hoy en día está reemplazando a las cámaras anteriores, que eran las de 35 milímetros. Ya, vamos a otra pregunta. A ver, para aplicaciones en interiores de celda de emisión de tensión, ¿qué modelos ocupar? Los modelos que se utilizan son modelos de lente corto, más adelante les voy a mostrar, que son los modelos cubo. Ya estos modelos son cámaras que tienen lentes de 3 milímetros en espectro termográfico, las cuales nos ayudan a tener una visión, un campo de visión amplio a corta distancia, ¿ya? Las cuales nos ayudan ayudan a tener una medición, las cuales cuentan con medición de un punto de un área de temperatura o una línea, como vamos a ver más adelante. ¿Ya? ¿Ya? Y las nuevas cámaras, que son HD, con sistema de posicionamiento, con resoluciones de hasta 1280 por 1024, con sensores de 12 micromilímetros, con un lente óptico de 4 megapíxeles o 2 megapíxeles, dependiendo del modelo, y con lente de 30 a 300 milímetros, dependiendo del modelo,
las cuales podemos alcanzar distancias de detección de vehículos o embarcaciones, por ejemplo, de hasta 38 kilómetros, y dependiendo del reconocimiento, con un reconocimiento a una distancia de 9 kilómetros con el lente de 300 milímetros. ¿Ya? Para detección de embarcaciones hasta 24 kilómetros, y para detección de fuego con un lente de 300 milímetros a una distancia de 25 kilómetros, esto es con un área de fuego de 2 por 2 metros. ¿Ya? Nivel de protección de las cámaras, son cámaras IP67 con pintura anticorrosiva y con heater instalado. ¿Ya? Estas ya están disponibles desde marzo, están ya liberadas para Latinoamérica. Bueno, como podemos ver, la resolución es bastante buena. Estamos viendo un ejemplo, un video desde HQ. Como podemos ver, el nivel de zoom que podemos tener y la resolución y apreciación de la cámara es muy buena. Para en soluciones, por ejemplo, frente a salmoneras, para la detección de embarcaciones a larga distancia, o en sitios eriazos, como puede ser una planta fotovoltaica para la protección perimetral. Bueno, y cámaras ya con lentes enfriados, ya que van con sensores termográficos de 640 por 520, con lentes que van desde los 40 a los 450 milímetros o hasta 1100 milímetros, ¿ya? Con una velocidad de reacción PTZ de un, de un radian de 120 grados por segundo, ¿ya? Con una aceleración. Y bueno, podemos con una detección de vehículos hasta 20 kilómetros, reconocimiento de vehículos hasta 12 kilómetros, detección de personas a 10 kilómetros, y bueno, el reconocimiento según el DORI de la cámara, de 6.7 kilómetros podemos hacer el reconocimiento de una persona. ¿Ya? Cámaras con protección nivel IP67, pintura anticorrosiva, y con características tales como de foco, antiniebla, que nos ayudan para condiciones complejas. ¿Ya? Bueno, ¿por qué un lente enfriado? Básicamente ayuda a mejorar las distancias de detección y la calidad de la imagen que estamos viendo en el sensor, ¿ya? La detección con cámaras no enfriadas, con sensores no enfriados, podemos tener hasta 1 kilómetro, y largas distancias con FOB alto. Y bueno, la detección podemos tener la detección de humo, niebla y la bruma, podemos tener. Ya, y con un lente enfriado podemos llegar a la detección de personas de hasta más de 10 kilómetros, con tenemos más preguntas, ¿no? Detecciones, y bueno, podemos detectar el movimiento de vehículos o elementos a alta velocidad, lo cual nos ayuda. Sí, tenemos que tener la salvedad de que la operación continua de esta cámara, necesitamos un compresor, un motor de compresión para el enfriamiento de este. ¿Ya? Bueno, y lo que son ya cámaras termográficas para detección de temperatura, que tenemos cámaras desde cámaras bullet hasta cámaras biespectro a prueba de explosiones, con medición de temperatura hasta 30 metros, siempre dependiendo del lente,
y cámaras de mediano rango que podemos encontrar de las con T, que son las que tienen un nivel de precisión de más o menos 3 a 2 grados, y nos pueden alcanzar hasta mediciones hasta 88 metros, ¿ya? Y sistemas de posicionamiento para largo alcance desde 180 metros hasta 300 metros para detección de objetos de hasta 20 centímetros con lentes de 384 a 280 o de 640 por 512 píxeles, ¿ya? Las cuales podemos encontrar con nivel de protección tanto IP68, IP67, IK, y también podemos encontrar los sistemas ya anticorrosivos y a prueba de explosiones, ¿ya? Y los sistemas para la prevención de incendios forestales, podemos tener las cámaras, los sistemas de posicionamiento con lentes en espectro óptico y en espectro termográfico, los cuales en el espectro termográfico podemos tener de 640 por 512 y podemos tener una detección de fuego de hasta alrededor de 6 kilómetros con un objeto de 1 por 1, de 100 por 100 centímetros, y también la detección de humo con un área de 5 por 5 metros, ¿ya? Bueno, y lo que son las series de cámaras fijas de antiexplosiones, con los distintos tipos de lentes que pueden ser los modelos SD, DS, 2TD 2528, T con nivel de precisión de más o menos 2 grados, y con rangos de temperatura, no lo había mencionado, la mayoría de las cámaras, rangos de temperatura, dependiendo de los modelos, de menos 20 hasta 520 grados Celsius, ¿ya? Y bueno, con lentes que van desde los 10 milímetros con ángulos de visión de casi 40 grados horizontal y vertical 28, y 15 milímetros dependiendo del modelo, ¿ya? Y bueno, está bien a reemplazar a modelos anteriores, que era el modelo 2467T, esta era con 25X, ¿ya? Cámaras antiexplosivas con IP68, norma ATEX homologada, anticorrosiva, NEMA 4X, y bueno, en acero inoxidable del tipo 316L, ¿ya? Y bueno, con toda la ferretería ad hoc para estas condiciones, ¿ya? Y los sistemas de posicionamiento de cámaras termográficas antiexplosivas, el modelo DS2TD6567T, con un rango de temperatura de una precisión de más o menos 2 grados, con rango de temperatura desde menos 20 hasta 520 grados, 550 grados, y con, bueno, como mencionaba anteriormente, con estructura antiexplosiva con IP68, ATEX anticorrosiva, NEMA 4X, y con lentes que pueden ser de 25 o 50 milímetros para, las distintas condiciones o las operaciones que podamos tener. Y con lentes, con cámara óptica, con lentes que van con lentes de 36X, ¿ya? Que esta reemplaza al modelo anterior que ya va en salida, ¿ya? Bueno, nos mencionaban lo que estábamos hablando de las cámaras para monitoreo de temperatura dentro de gabinetes en celdas. Podemos tener las cámaras cubo, que son cámaras de un tamaño muy reducido, pero estamos hablando de una cámara de por lo menos 8 centímetros por 4,
con un fondo de 1 pulgada, más o menos, que tienen lentes de 160 por 120, 25 cuadros, que son biespectro, con lente óptico y lente termográfico, ¿ya? Bueno, dependiendo del tipo de lente, el ancho, el FOV que puede tener, el ángulo de visión, con un lente de 1.8 para casi 90, bueno, en realidad 90 grados en forma horizontal, y la de 3.1 con 50 grados en horizontal, ¿ya? Con una precisión de más o menos 2 grados Celsius y con un rango de temperatura desde menos 20 grados Celsius hasta 550 grados Celsius, ¿ya? Estas cámaras también cuentan con salida y entrada de contacto seco, con lo cual podemos, por ejemplo, conectar una baliza o una chicharra por si se genera una alerta. La cámara puede activar la salida del contacto seco para encender la baliza, la chicharra, o en otro caso la entrada, pues, para poder activar a un sistema de relé de tercero, ¿ya? Comunicación a través de bueno, cámaras IP con conector RJ45, y tanto se puede alimentar vía PoE o por energizarse a través con un rango de energía de 10 a 30 voltios de corriente continua, ¿ya? Y cámaras bullet, en los distintos sabores, como lo habíamos visto, que pueden ser cámaras, en este caso tenemos las biespectro, con lentes de 384 por 288, con una resolución de 2600 por 1500 píxeles en espectro visible, ¿ya? Y con los distintos lentes que podemos tener, que pueden ser desde 9, estas son las líneas antiguas, ¿sí? ¿Ya? Dependiendo del lente, que están reemplazados por las nuevas series, ¿no? Y bueno, lo que viene, cámaras que se deberían estar liberando dentro del Q, de este Q del 2001, que son ya cámaras para tipos específicos, y lo que estamos liberando ahora, las cámaras a prueba de explosiones antiexplosivas, en los distintos sabores que habíamos conversado anteriormente. ¿Yo? ¿Hay alguna otra duda, consulta respecto a lo que hemos conversado hoy? Ya, bueno, sí, acá tenemos algunas cámaras garantizadas para enlace de 5G y menores. Bueno, eso depende del tipo de conexión que tú puedas tener. Ya, las cámaras, a ver, una opción, tú puedes tomar la información, la metadata directa desde la cámara, no es necesario las alertas. Por ejemplo, si es que tú seteas la cámara, tú estás haciendo un monitoreo de temperatura, no es necesario hacer el envío del stream. Bueno, del stream solamente puedes mandar la metadata, y así tú haces una mejor administración del ancho de banda en estos casos, ¿ya? Valor aproximado de las cámaras cubo, deja confirmarte, pero alrededor de 300 euros, precio MRCP, pero te lo tengo que confirmar de igual forma.